Siendo las 18:05 vamos a comenzar porque tenemos mucho para ver en estos días. Antes que nada voy a dar una información que tiene que ver con el parcial. El primer parcial lo vamos a tomar el lunes 10 de mayo. A 20 va a estar habilitado el cuestionario. Por supuesto, bueno, es un cuestionario en el aula Moodle de la materia. Van a ser 20 preguntas, van a tener más que suficiente el tiempo de 2 horas. Y bueno, y se tiene que aprobar con 6, como ya sabemos. De todas maneras, todo esto lo vamos a colocar oportunamente con la información, con mensajes que yo les voy a mandar en general, y también lo vamos a colocar en el aula y en el Facebook. Así que bueno, si hay alguna pregunta respecto a esto, ahora, así iniciamos la clase. ¿Me escucharon todos? ¿No? Sí, se escuchó. Bueno, perfecto, esto no es para saber. El cuestionario no va a devolver va a devolver la nota final, al cierre. Tengan en cuenta de que una vez que se inicia el cuestionario no pueden cerrarlo y volver a iniciarlo. Donde cierran, ahí se termina. El cuestionario va a devolver la nota final. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos comenzado en la clase anterior, que era lo que llamábamos... Bueno, perdón, primero quiero aclarar algo, y poner en claro algo, mejor dicho. El parcial va a tratar sobre las unidades que hemos visto, la 1, 2, la de economía descriptiva, y las que correspondan hasta lo que llamamos el equilibrio de bienes, en el mercado de bienes, que es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que va a incluir este parcial. Pero es para tenerlo ya claro y que lo tengan, que lo sepan. Bueno, vamos a continuar. Siguiendo con el equilibrio en el mercado de bienes, habíamos dicho de que podíamos llegar a alcanzar las dos condiciones de equilibrio. Esto es importante que lo tengan bien presente. En la economía, en macroeconomía, son dos las condiciones de equilibrio. Esas dos condiciones de equilibrio se tienen que dar simultáneamente, no se da una primero y luego la otra. Se dan de manera simultánea. Para alcanzar estas dos condiciones de equilibrio, se parte de la ecuación macroeconómica fundamental, si ustedes quieren, oferta agregada igual a demanda agregada, pero básicamente sobre el componente o los componentes de la demanda agregada. O sea, lo que consideramos es la demanda agregada. Y la demanda agregada sabíamos, y habíamos explicado, y ya lo vimos por el análisis que hemos hecho del análisis de institución, que son los gastos en bienes finales de la economía. Y por lo tanto incluye a los gastos de consumo de las familias, la inversión de las empresas, los gastos del gobierno y las exportaciones menos las importaciones. Eso ya lo tenemos bien en claro. Pero en la clase pasada explicamos de que era posible tener una primera aproximación de un equilibrio, o del equilibrio, mejor dicho, tener o llegar a alcanzar el equilibrio, excluyendo por ahora al gobierno, porque nos complica un poco el análisis, obviamente, y el sector externo, que también nos va a complicar un poco más. Entonces vamos a alcanzar el equilibrio a partir de los dos agentes económicos que estamos considerando, que son las familias y las empresas. Por el lado de las familias ya lo vimos, y lo que hablamos fue sobre el consumo. Y cuando hablamos sobre el consumo, determinamos a una función consumo, y simultáneamente con la función consumo determinamos una función ahorro. Y esto es importante, ya entra lo que hemos dicho, es que cada vez que pensamos en el consumo estamos pensando simultáneamente en el ahorro, porque el ingreso tiene dos destinos posibles, que es consumir o ahorrar.
Por lo tanto, ahora lo que corresponde y lo que empezamos a ver era el tema de la inversión. Y vamos viendo, y estamos viendo que la inversión es una actividad que es fuertemente riesgosa. Per se, o sea, por sí misma, es una actividad riesgosa. La inversión de que nosotros estamos hablando y tratando en el mercado de bienes es la inversión en bienes físicos. Y como les había explicado, si bien la inversión está compuesta en macroeconomía o en la economía en general, está compuesta tanto por la construcción, la variación de existencias y los bienes de capital, nosotros vamos a trabajar para alcanzar el equilibrio principalmente o exclusivamente con los bienes de capital y que serían variación de existencias. La variación de existencias fundamentalmente para poder acercarnos a lo que es el equilibrio ex antes con el equilibrio ex post, o para decirlo de mejor manera, para que el equilibrio ex post o el desequilibrio ex post alcance el equilibrio a través de un ajuste que se va a hacer por la variación de existencia. Pero esto lo vamos a ver ahora en pocos minutos. Entonces vamos a compartir. Me dicen si ven bien lo que quiero compartir, que esto no es ni más ni menos que lo que habíamos visto, empezado a ver, mejor dicho, en la clase anterior. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, y acá habíamos quedado en esta cuestión, donde teníamos la función consumo para saber cómo se componía, la función ahorro, que ya lo tenemos. Entonces ya eso es como que lo dejamos a un costadito esperando para ver más adelante cómo aparecen esta función consumo fundamentalmente dentro del equilibrio de la economía, y vamos a ver, ustedes básicamente lo van a ver principalmente, o lo van a ver en los prácticos, cómo aparece la función ahorro. Porque cuando se calcula el equilibrio, después se van a pedir cuál es el consumo de equilibrio, cuál es el ahorro, etcétera, etcétera. Y ahora entrábamos en lo que era la inversión. La inversión habíamos dicho que era una variable flujo. Claro, ¿por qué es una variable flujo? Porque la inversión es un proceso en el cual se va invirtiendo, y esa inversión lo que va haciendo es cambiando la formación de capital que tienen las empresas. Si antes una empresa tenía una máquina, por ejemplo, y ahora en este año incorpora una nueva maquinaria, lo que va a modificar es su stock de capital. O tangible, como el intangible. Hay determinadas cuestiones, como pueden ser las expectativas, la percepción, la cultura de un país, etcétera, que no son tangibles, pero que existen y que llevan a determinadas conductas de invertir o no, más o menos. A eso me estoy refiriendo. Todas estas variables las vamos a incluir dentro de una sola, de la cual vamos a hacer depender, en principio, vamos a hacer depender a la inversión, que la llamamos la tasa de interés. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la inversión depende del ingreso, de las expectativas, de las percepciones, de la cultura de los agentes económicos, etcétera, 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 de las problemáticas que existen en el exterior, de la problemática que existen internamente en el mercado en el cual actúa una empresa, del mercado general del país, de qué pasa de qué es lo que pasa en general, ¿no? O sea, la inversión depende de todo eso. Una persona, cuando una empresa, un empresario se decide a invertir, mira todas esas cuestiones. A los efectos del análisis, lo que se hace es fijar a la tasa de interés, porque depende básicamente también, obviamente, y vamos a ver, de la tasa de interés, como que englobadora de todos los factores. ¿Por qué eso es así? Porque la tasa de interés, en definitiva, la tasa de interés de un país, en definitiva, lo que está mostrando es
precisamente todo ese complejo de entramados o de entramados de relaciones, tanto de lo que es la economía real, de lo que ocurre en la economía, si está bien, si está mal la economía, si funciona, si no funciona, si la estructura de la economía, y también todas esas cuestiones intangibles que les mencionaba, como podían ser las expectativas, etc. Entonces, como lo que la vamos a hacer depender de la tasa de interés, pero antes de eso, vamos a probar algo. ¿Qué es lo que vamos a probar? Una cosa muy importante y muy interesante. Nosotros vamos a ver cómo la economía o la macroeconomía alcanza un punto de equilibrio. Ya eso es muy importante y es bastante significativo. Y de ese punto de equilibrio lo que vamos a ver es que también alcanza, entonces, una de las condiciones de equilibrio que estamos hablando, y ahora la vamos a explicar. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Keynes, cuando plantea, este modelo, como saben, deriva básicamente de las teorías keynesianas. Si bien Higgs fue contemporáneo de Keynes y tuvo muchas críticas a Keynes, logró condensar a la teoría keynesiana dentro de este modelo. Después Hansen, como saben, un economista en la década del 50, fue el que lo propagó, desarrolló y lo puso, podríamos decir, de moda. Pero bueno, Keynes, cuando plantea en su teoría general el tema de la inversión, hay que considerar en qué momento Keynes plantea su teoría general. Sabemos que plantea en la década del 30, de 1930. ¿Por qué aparece en ese momento? Porque sabemos que hubo una gran depresión en la economía mundial. Una gran depresión implica de que el Producto Bruto Interno se está cayendo, desplomando en todos los países del mundo. Eso era lo que ocurría. Las empresas no producían, quebraban. Los bancos quebraban, no tenían dinero para prestar, no tenían capitales. Las familias no podían consumir porque no tenían ingresos, porque había una desocupación muy alta, aumentaba significativamente la pobreza. Y los países lo que hacían era cerrarse. ¿Qué significa cerrarse? Bueno, para que tengan más o menos una idea, no con el extremo de esa época, obviamente, pero muy parecido no, pero quiero decir, asimilable un poco, en algún grado, a lo que la Argentina más o menos ha hecho en este último año y en años anteriores. Y es cerrar las exportaciones. Hoy aparecieron nuevas medidas para dificultar un poco las exportaciones del agro. Y fundamentalmente, y lo más importante, cerrar las importaciones. Y en esa época, la característica principal, en la Gran Depresión, la característica principal entonces era que los países no importaban, porque no tenían dinero para importar, y lo poco que producían lo querían exportar. Pero otros países no se los compraban. Por lo tanto, también el sector externo estaba en quiebra. En pocas palabras, la Gran Depresión lo que provocaba era el quiebre total de la economía. Lo que provocó fue el quiebre total de la economía. Fue tan grave que se pensaba que era el colapso del sistema capitalista. Ahora bien, aparece en ese momento entonces Keynes con su teoría. Hay toda una discusión si Estados Unidos, con su presidente Eisenhower, con el New Deal, tomó de las ideas keynesianas, o Keynes viendo puesta en práctica lo que más o menos ya venía pensando desde hacía tiempo y lo venía escribiendo, lo desarrolló y lo completó. Bueno, lo cierto es que en definitiva Keynes desarrolla estas teorías, estas ideas que se transformaron en una teoría que cambiaron la economía mundial. Y en esta historia lo que Keynes ve es precisamente esto que les estaba yo diciendo. En la Gran Depresión las familias no podían consumir. Y había una crisis, perdón, esto es lo importante, lo que había una crisis de oferta, porque las empresas no producían
porque no había demanda. Por lo tanto, las empresas, como decíamos, estaban quebradas o quebraban. Por lo tanto, las empresas, los consumidores, las familias, no, como decíamos, no tenían ingresos, no podían consumir. Las empresas, al mismo tiempo, no podían aumentar la oferta porque no había demanda, pero además porque estaban quebrando. Entonces no había inversión de las empresas. Fíjense, esta es la parte muy importante, no había inversión de las empresas. Y pensar en el sector externo como para que reactive a la economía, porque la idea era que si la oferta agregada estaba caída, lo único que podía reactivar a la economía era la demanda agregada. Entonces buscar en los componentes de la demanda agregada. Pero como decimos, las familias no podían consumir o no tenían para consumir, las empresas no tenían para producir porque no había inversiones, y el sector externo estaba quebrado porque los países no querían importar y tampoco podían vender porque los otros países obviamente no le compraban. Entonces el sector externo también quebrado. ¿Qué era lo único que quedaba dentro de los componentes de la demanda agregada que pudiera hacer que reactivase a esa demanda agregada y por lo tanto provocase un shock sobre la oferta? O sea, un impulso a la oferta. Bueno, lo único que quedaba era el gobierno, o sea, el sector público. Y este es el gran cambio y el gran rompimiento que tiene con la teoría clásica. Porque para la teoría clásica el sector público no debía intervenir en la economía. Y Keynes plantea que el sector público es el único sector que en una situación de crisis como la que se vivía podía incrementar a la demanda agregada y por lo tanto poder dar un shock sobre la oferta y así salir de esta crisis. Quiero aclarar algo muy importante. Keynes plantea esto en un contexto de depresión, o sea, de crisis económica, y lo plantea como medidas y políticas de corto plazo. Que luego los economistas y los políticos se enamoraran de estas políticas y de estas teorías keynesianas es otro problema. Pero Keynes fue claro cuando lo planteó en términos del corto plazo y para salir de las crisis económicas. Pero bueno, siguiendo entonces con la idea, el tema estaba en que el único que podía hacer era el sector público a través, obviamente, del gobierno. Pero ¿cómo lo podía hacer? Bueno, gastando. ¿Y en qué podía gastar el gobierno? Y el gobierno puede gastar en, ya sabemos, en compras para incentivar la oferta, o sea, comprando materiales para incentivar a la fábrica a que produzcan, porque el gobierno les está comprando, desde lapiceras hasta materiales de construcción, porque la otra gran impulso y fundamental es la inversión pública. Y por lo tanto, de que tengámonos un poquito en el tema de la inversión pública. La inversión pública es la construcción de un camino, la construcción de un puente, la construcción de un hospital, la construcción de una escuela. ¿De qué depende la construcción pública? Bueno, la construcción pública depende solamente de la decisión del gobierno de hacerla. No depende de ninguna otra variable. Es una cuestión de decisión política. Es el gobierno el que lo decide. Tuvimos ejemplos en este país hace unos años atrás de una ruta que empezaba en ningún lado y terminaba en ningún lado. Y bueno, eso era una decisión del gobierno, se hizo. No importa después si eso era corrupción, no corrupción, lo que sea. Se hizo porque fue decisión del gobierno y puso la plata y se hizo esa ruta que iba y venía a ningún lado. Por lo tanto, si no depende de nadie, no depende tampoco ni de la tasa de interés ni de ninguna otra variable de todas las que dependen las inversiones de las empresas. A esa inversión que no depende de nadie, ni de los ingresos, ni de la tasa de interés, ni de las expectativas, ni de absolutamente nada, Keynes la denominó inversión autónoma. Esta inversión autónoma es fundamental tenerla en cuenta porque, como la definió Keynes, porque es lo que nos marca y nos explica por qué Keynes trata o incluye en su primera versión de la teoría general a la inversión como autónoma. Ahora veamos, ¿cuál es el gráfico de la inversión autónoma? Como les dije, vamos a trabajar muchísimo con temas de los gráficos. La inversión autónoma
la vamos a dibujar con un eje, por supuesto, cartesiano, en donde en el eje de las ordenadas vamos a poner la tasa de interés y en el eje de las abscisas la inversión. Medimos inversión y tasa de interés. Como es autónoma esta inversión, y dijimos que no depende de absolutamente nada, lo cual implica no depende de la tasa de interés, que era lo que embargaba o cubría a todos a todo el conjunto de decisiones que se tienen que tomar para una decisión de inversión, va a existir a cualquier nivel de tasa de interés un determinado nivel de inversión. Y por lo tanto, la curva de la inversión autónoma es horizontal. Y por lo tanto, ahora lo que tenemos para avanzar en nuestro modelo simplificado para alcanzar el equilibrio, tenemos tres ecuaciones, porque son tres funciones. La del consumo, que ya la conocemos, la del ahorro, que ya la conocemos, y ahora incorporamos a la inversión autónoma, que es inversión igual a inversión con asterisco. Fíjense, el consumo con asterisco del consumo y el desahorro, que es consumo negativo, que C con asterisco también en la función ahorro, y ahora tenemos la inversión con asterisco. Las tres variables, estas tres, son autónomas, no dependen del ingreso ni de ninguna otra variable. Bueno, ya con esto tenemos algo bastante importante. Ya podemos reemplazar en nuestra ecuación de demanda agregada, que la habíamos simplificado como consumo más inversión, a las respectivas variables, a estas variables, consumo más inversión, la podemos reemplazar por las funciones que tenemos, consumo e inversión. Y por lo tanto nos queda que la demanda agregada será el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso más la inversión autónoma. Ahora es posible dibujar a esta expresión de la demanda agregada, donde no solamente contiene al consumo, o sea que antes habíamos hecho el dibujo del consumo, pero ahora le agregamos al consumo a la inversión autónoma. Entonces, vamos a recordar, fíjense, recuerden ustedes, el consumo lo habíamos dibujado de esta manera, donde C con asterisco, que era el consumo autónomo, era la ordenada al origen. Desde 0 hasta C con asterisco es un desahorro, porque estamos consumiendo sin tener ingresos, y la función consumo era pendiente positiva porque depende directamente del ingreso. Donde se cortaba la curva de consumo con la bisectriz de 45 grados, es donde el consumo es igual al ingreso, y por lo tanto es lo que se determina como un ingreso de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar a la inversión autónoma. Por lo tanto, el gráfico no es el de consumo solamente, sino que ahora el gráfico va a ser también el de el consumo más la inversión, que ahora la tenemos definida como la demanda agregada. Por lo tanto, ahora el gráfico que vamos a hacer es un gráfico de demanda agregada. Este gráfico de demanda agregada tiene una característica muy, pero muy importante. Acá hay un proceso que lo vamos a explicar para que ustedes lo vayan viendo, y es el siguiente. Primera situación que quiero decirles. A este gráfico de demanda agregada se le denomina cruz keynesiana. Ustedes van a oír hablar mucho sobre la cruz keynesiana. Y precisamente de esta cruz keynesiana vamos a poder obtener también una de las condiciones de equilibrio que yo les vengo mencionando. O sea, una de las dos la vamos a obtener de esta cruz keynesiana. Ahora, pero vamos a prestarle atención a este gráfico. En este gráfico tenemos una ordenada al origen, que ahora va a ser la demanda agregada, y en la abscisa vamos a seguir teniendo el ingreso. Ahora lo que vamos a medir es la cantidad de demanda agregada en relación al ingreso, o digamos, las dos variables que vamos a considerar es la demanda agregada, cantidad de demanda agregada y cantidad de ingresos. Luego trazamos la bisectriz de 45 grados, como habíamos hecho anteriormente. Y primero lo que vamos a hacer es trazar
la curva de consumo como lo habíamos trazado, con una ordenada al origen del consumo autónomo, como ya lo tenemos, como en el gráfico que vimos recién, y esta entonces es la curva de consumo, fíjense ustedes, que habíamos dicho que donde cruzaba a la curva de consumo con la bisectriz de 45 grados, determinaba el ingreso de equilibrio. Quiere decir que acá, en este ingreso de equilibrio primero y sub cero, el consumo es igual al ingreso. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora lo que vamos a hacer es incorporar a la inversión autónoma. Y cuando incorporamos a la inversión autónoma, como los dos componentes son autónomos, el consumo autónomo más la inversión autónoma, lo sumamos acá, lo que va a ocurrir es que se va a desplazar, se va a crear una nueva curva más arriba, con una nueva ordenada al origen, donde esta nueva ordenada al origen va a ser igual a la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma. A esta ordenada, a esta que llamamos A asterisco, que es la suma del consumo autónomo más la inversión autónomo, se le denomina gasto total. Tengan en cuenta que a partir de ahora siempre vamos a tener el gasto total, que va a ser el gasto total autónomo, y que va a ser la suma de todos los componentes autónomos que tenga el modelo. Y que también cuando lo representemos, y que pongamos acá en la ordenada del origen el gasto total, lo que va a incluir son todos esos componentes autónomos. En este momento, los componentes autónomos que está incluyendo son, como decimos, el consumo autónomo y la inversión autónoma. Ahora, trazamos la demanda agregada, que por supuesto tiene pendiente positiva, más arriba, obviamente, porque habíamos dicho que hay un corrimiento de la ordenada al origen, y vemos dónde cruza con la curva de 45 grados, con la bisectriz. Y vemos que la cruza, obviamente, más arriba hacia la derecha, y por lo tanto lo que se produce, lo que vemos es un desplazamiento o un incremento del ingreso. ¿Qué significa esto? Significa que, como es lógico, ahora, al incorporar a la inversión autónoma, lo que tenemos es una demanda agregada mayor nivel. Y por lo tanto, a mayor nivel de demanda agregada, lo que tenemos es mayor nivel de ingreso. Este ingreso que vemos acá es exactamente el mismo ingreso que ustedes conocen en las cuentas nacionales. O sea, en pocas palabras, es el Producto Bruto Interno. ¿De acuerdo? Simplemente que acá en teoría lo que vamos a llamarla es como ingreso. Como conclusión tenemos que ahora tenemos la curva de demanda agregada, que es esta. El punto donde la curva de demanda agregada corta con la bisectriz es el punto de equilibrio para esta economía, y acá llegamos a un punto de equilibrio ya. Y este punto de equilibrio nos dice que la demanda agregada es igual al ingreso. Y si la demanda agregada es igual al ingreso, es igual al producto. Y habíamos dicho que el producto es igual a la oferta. Acá encontramos un equilibrio, o un equilibrio, una situación de equilibrio, no una condición, una situación de equilibrio, que es que la demanda agregada es igual a la oferta agregada, que ya la conocemos. Y este no es ni más ni menos que el equilibrio macroeconómico que venimos diciendo ya desde hace bastante tiempo. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Necesitan o hay alguna pregunta? Díganme, por favor. Profe, yo sí tengo una duda. Adelante. ¿La curva de la demanda agregada la empieza a graficar a partir del gasto total? Sí, porque es el O sea, nuevo... Acá. tu nueva Es el ordenada, nuevo... digamos. Claro, es la nueva ordenada al origen, que es a partir del gasto total, que se llama gasto total autónomo, y que es donde en el futuro, porque acá vamos a tener, estamos viendo el modelo solamente con el consumo y la inversión, pero después vamos a tener más ingredientes, digamos así, más variables autónomas. Entonces cuando acá solamente vamos a poner el A autónoma,
Y vamos a saber que esa autónoma tendrá todas las variables autónomas que en ese momento el modelo esté considerando. ¿De acuerdo? Pero siempre surge la curva de demanda agregada a partir de la ordenada al origen del gasto autónomo y tiene una trayectoria o una pendiente positiva, como ya sabemos. Bien, profe, gracias. Bueno, después vamos a ver que, entonces ya acá hay algo que ya podemos ir viendo respecto a la demanda agregada. Y es que, con este gráfico, es que toda curva tiene dos características, o tiene dos situaciones, o dos cuestiones que hay que analizar. Son la posición y la pendiente. En la curva de demanda agregada que estamos viendo, ya vamos a ver que ustedes me dicen, pero ¿cómo? La curva de demanda agregada tiene ahí pendiente positiva, si nosotros vimos que en Economía 1, y cuando yo hablaba de oferta del mercado del pan, dibujaba la demanda agregada con pendiente negativa. Pero ya vamos a ver por qué esta tiene pendiente positiva, porque es lógico y está bien que esta curva de demanda agregada tenga pendiente positiva. Pero entonces tenemos la posición que la fija, por lo tanto, el gasto autónomo, ya podemos verlo, porque de acuerdo a cuánto aumento o cuánto sea el consumo y la inversión, el gasto autónomo será la que marcará la ordenada al origen. Si en este caso ahora aumenta la inversión, por ejemplo, o el consumo, en 10 unidades más, nuestro ordenado al origen se va para arriba y una nueva curva de demanda agregada cruzará a la bisectriz con un ingreso más alto. Así que esa es la posición que es determinada por el gasto autónomo. Y después tenemos la pendiente, que en principio, por ahora, vamos a decir de que esta pendiente es positiva porque obviamente que estamos relacionando a la demanda agregada con el ingreso, que es relacionar demanda agregada con oferta agregada. Aumenta la demanda agregada y aumenta la oferta agregada o viceversa para mantener el equilibrio. Bueno, si no hay, sigamos adelante. Esto entonces es desde el punto de vista gráfico, y a esto, como les decía, se le llama la cruz keynesiana, que la vamos a ver mucho. Vamos a trabajar mucho con la cruz keynesiana. Ahora veamos, ¿sí? La bisectriz esa que está a 45 grados, ¿por qué razón está ahí? ¿Está estipulada porque sí o hay algo atrás? No, fíjate, es sencillo. Estamos haciendo una representación gráfica. Una bisectriz de 45 grados divide el plano de este gráfico en ¿cuántas partes? En dos. En dos. ¿Y esas partes cómo son? Iguales. Iguales. Por lo tanto, si las dos partes son iguales, y yo mido acá, vamos hasta acá la demanda agregada. La demanda agregada estaría acá en este punto. Si yo mido desde 0 hasta la demanda agregada, o sea, hasta el punto, donde cruza la bisectriz con la curva, este trayecto, es exactamente igual a este trayecto. ¿Se entiende? Acá lo que estamos viendo es que el ingreso es igual a la demanda agregada. Y por eso, lo que permite la bisectriz es determinar cuál es el punto en que las dos son iguales. Ustedes imaginen que esto es qué sé yo, que es un plano, que es una hoja milimetrada, y por lo tanto, el punto donde se corta es que la abscisa es igual, perdón, la ordenada va a ser igual a la abscisa. El tramo, ¿no? ¿Se entiende lo que dije? Sí, se entiende. Gracias. Entonces, el punto donde cruza la demanda agregada a la recta de 45 grados, la bisectriz, determina que los dos lados, o sea, los dos tramos de ordenada y de abscisa son iguales. Por lo tanto, nos está diciendo que la demanda agregada es igual al ingreso. ¿Sí? Piensen que estos son valores, ¿eh? Acá tenemos valores, estos 50 más 100, 150. Entonces acá sería 150. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo. Sí, Y acá entiendo. ingreso sería, por ejemplo, 200 o 500, no sé. Y acá entonces, a la altura de la demanda agregada, este valor sería
el mismo valor, 500, fue 500 acá. ¿Se entiende? Bueno, veamos ahora desde el punto de vista formal analítico. Después vamos a ver por qué, al tener esta pendiente positiva, y encontremos este punto de equilibrio, cuál es la amplitud que hay, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué tiene la curva esta, acá yo la dibujé de forma perpendicular a esta, pero podría no tener una forma perpendicular? O sea, podría ser más abierta o más aplanada. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista formal analítico, o sea, desde el punto de vista de las ecuaciones, lo que tenemos es, como habíamos dicho, una demanda agregada, que es igual al consumo más la inversión. Reemplazamos, como hicimos antes, la demanda agregada, vamos a tener el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso más la inversión autónoma. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar todas las variables autónomas y obtenemos el gasto total autónomo, esto. Entonces el gasto total autónomo va a ser consumo más la inversión autónoma. Así nos queda, reemplazando ahora el gasto total autónomo en la expresión que teníamos, que el gasto total autónomo más, que la demanda agregada, perdón, es el gasto total autónomo más la propensión marginal por el ingreso. Sabemos que la demanda agregada es igual al ingreso. ¿Por qué? Porque sabemos que la demanda agregada es igual a la oferta y sabemos que la oferta es igual al ingreso. Por lo tanto, la expresión anterior la podemos escribir como ingreso igual a el gasto total autónomo más la propensión marginal por el ingreso. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos determinar? Queremos determinar el equilibrio de la renta, que es lo que estamos buscando, el equilibrio en el mercado de bienes, o sea, el equilibrio en el ingreso. Por lo que necesitamos hallar es a la I. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasaje de término, o sea, nuestra misión ahora es encontrar esta I, el resultado de esta I. Pero acá lo que tenemos es que hay otra I. Entonces, lo que vamos a hacer es pasaje de términos, y hacemos que I menos C por I va a ser igual al gasto total autónomo. Simple y sencillo pasaje de términos. Una vez que tenemos que I menos C por I, C por I, propensión por el ingreso, es igual al gasto autónomo, lo que podemos hacer en el primer término es sacar factor común. Entonces, en el primer término tendremos, sacando factor común de I, 1 menos C por el ingreso, que es igual al gasto total autónomo. Pero nuestro objetivo, ¿cuál era? Hallar el ingreso. Por lo tanto, ahora hacemos pasaje de término para el otro lado. Y entonces obtenemos ya el resultado que nos va a decir que I va a ser igual, pasaje de término de 1 menos C, va por supuesto al denominador del otro miembro, del otro componente, 1 sobre 1 menos C por el gasto autónomo. Ahora, esto es muy importante. Esto que hemos hallado es un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio es este punto que tenemos acá. O sea, nosotros, teniendo los datos de la propensión marginal a consumir y teniendo los datos del consumo autónomo y de la inversión autónoma, podemos determinar el equilibrio ya, un punto de equilibrio de la renta. Y esto ya es mucho, porque ya estamos encaminándonos a determinar el equilibrio en el mercado de bienes. Por lo menos ya determinamos un punto de equilibrio en el mercado de bienes. Y tengan en cuenta esto, que les estoy diciendo que acá estamos determinando un punto de equilibrio. ¿Hasta acá está claro? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Opa. Bueno, perdón. Bueno, acá no sé qué pasó. Bueno, acá tenemos un punto de equilibrio en el mercado de bienes. Vamos a tratar de desgranar a esta ecuación que hemos llegado, pero lo primero que tenemos que saber es que en la economía no existe un solo punto de equilibrio o situación de equilibrio como la que hemos encontrado. Existen múltiples, pero Profe, ya le hago una consulta. Sí, adelante.
¿Puede ser que el consumo puede depender de la tasa de interés? No, no en este modelo. A ver, vamos, esto me obliga, no iba a entrar en esto, pero lo digo muy rapidito. El consumo depende de la tasa de interés en un modelo neoclásico o clásico. En este modelo keynesiano, neo-keynesiano, Hicks-Hansen, el consumo no depende de la tasa de interés, solamente depende del ingreso. Y lo que estudiamos es que depende del ingreso. ¿De acuerdo? Ok, ahí me queda más claro. Gracias, profe. De nada. Bueno, perdón, voy a aclarar por qué en un modelo neoclásico o clásico depende de la tasa de interés para que no se queden con la duda, porque yo lo largué así, pero no quiero extenderme demasiado. Piensen en lo siguiente, que de hecho después otros modelos también neokeynesianos le incorporan, ¿no? Pero no este que estamos viendo. Piensen en lo siguiente, habíamos dicho que el ingreso se puede consumir o se puede ahorrar. Ahora, yo puedo decidir ahorrar en función de la tasa de interés que exista. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que los clásicos decían depender el consumo también de la tasa de interés. Porque de la misma manera, o sea, como yo cuando hablo de consumo, hablo simultáneamente o pienso simultáneamente en el ahorro, si yo el ahorro lo hago depender, que no depende acá en este modelo tampoco, de la tasa de interés, y irremediablemente también lo tengo que hacer depender al consumo de la tasa de interés. ¿Se entiende ahora? Pero en este modelo no. En este modelo, tanto el consumo como el ahorro dependen exclusivamente del ingreso. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo qué es cada uno de estos componentes. El ingreso, que es el resultado final de este modelito que acabamos de ver. Es la producción o renta de equilibrio de la economía. Es el resultado del modelo y por lo tanto es la variable endógena del modelo. Tengamos en cuenta, ¿se acuerdan? Hablamos de variables endógenas, variables exógenas, etcétera. Bueno, esta es la variable endógena. Es el resultado. Cuando ustedes ven un resultado o una ecuación que concluye, sí, una ecuación, que lo que está haciendo es, en definitiva, que iguala a las demás, del primer término es la variable endógena. Entonces, en este caso es el ingreso. Esto es muy importante. 1 sobre 1 menos C. 1 sobre 1 menos C es lo que se denomina el multiplicador keynesiano, y le vamos a prestar atención ahora. También lo representamos con la letra alfa, y dice cuánto aumentará el ingreso cuando aumenta en una unidad el gasto total autónomo. Más adelante estudiaremos con más detalle este parámetro que resulta fundamental para este modelo. Ya vamos a ver cuán fundamental es el multiplicador. Pero no nos olvidemos que ahora, hasta lo que venimos viendo, este multiplicador keynesiano es 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. El gasto agregado autónomo, o gasto total autónomo, como quieran llamarlo, agrupa todas las variables exógenas, por lo tanto es la variable exógena por excelencia. ¿Por qué? Porque todas las variables autónomas, consumo autónomo, inversión autónoma, son absolutamente exógenas. No dependen de nada y vienen de afuera. Son aquellas variables, bueno, que no dependen de otras y que principalmente lo que va a ocurrir es que cualquier cambio en alguna de las variables autónomas provoca una modificación en el resultado, o sea, una modificación en la variable endógena. Bueno, esto es lo que tenemos que saber, ¿no? Toda variable exógena o su cambio en la variable exógena afecta y cambia a la variable endógena. La conclusión. Determinar este punto de equilibrio es importante para demostrar luego
cómo sería imposible llegar a una de las condiciones de equilibrio de la economía solamente con alcanzar un solo punto de equilibrio. O sea, nosotros alcanzamos un solo punto de equilibrio, pero no pudimos alcanzar todavía la condición de equilibrio de la economía. Porque nos faltará algo, pero precisamente aquello, sabiendo esto, ahora cuando incorporemos lo que nos falta, vamos a entender por qué nos está faltando para alcanzar la condición de equilibrio de toda la economía. Bueno, veamos lo siguiente. Una condición de equilibrio una situación de equilibrio de la economía es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, ya lo sabemos. A partir de ahí encontramos un punto de equilibrio donde encontramos que el ingreso era igual a esa expresión que vimos de 1 sobre 1 menos C, o sea, alfa o el multiplicador por el gasto total autónomo. Y esa ya es una condición o una primera insuficiente, por decirla de esta manera, condición de equilibrio que hemos hallado, en donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Pero ahí sabemos que la demanda agregada, que el nivel de equilibrio de la renta es tal que la demanda agregada es igual a la producción, lo cual es igual a la renta, esto ya lo vimos. Ahora podemos estar en condiciones de encontrar una de las condiciones de equilibrio de la economía, pero esto... Y acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. En el nivel de equilibrio de la renta, la inversión planeada es igual a la efectiva o realizada. Y a su vez es igual al ahorro. ¿Qué significa esto? Que en este caso no existe una variación no planeada de existencias. Si hubiese alguna variación planeada de existencias, no habría problema. Pero para que se dé esta condición tiene que haber que no exista una variación no planeada de existencias. Ustedes recordarán las cuentas nacionales, en el análisis institucional, que teníamos la cuenta famosa esa, ahorro igual inversión. Bueno, esto es esto. Nada más que allá, en las cuentas nacionales, lo que veíamos era lo efectivamente realizado, y por lo tanto aparecían unas variaciones de existencias. Y acá en principio, la variación de existencia no existe porque no es una variación no planeada. Si existe, perdón, si fuera planeada. Por lo tanto, la inversión planeada en el equilibrio, la inversión planeada es igual al ahorro. Y esta igualdad solo se cumple en la situación de equilibrio. O sea, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y la inversión realizada, que es la que efectivamente ocurre, también es igual al ahorro, pero esta es una identidad contable y por definición siempre se ha de cumplir. Ahora, ¿por qué es una identidad contable y por definición siempre se va a cumplir? Porque la inversión realizada tiene dentro de su componente a la variación famosa esta de existencias. Entonces siempre se va a ajustar esta inversión realizada al ahorro de la economía. ¿Se entiende ahora lo que estoy diciendo? La inversión planeada es igual al ahorro. Esta igualdad siempre se cumple en la situación de equilibrio. Oferta agregada igual a demanda agregada planeada. Pero cuando pasamos a lo realizado, esta inversión realizada también va a ser igual al ahorro porque en la inversión realizada se va a ajustar por la variación de existencias. Que es no más ni menos que pasaba cuando veíamos la cuenta de ahorro-inversión. ¿Cómo es el gráfico? Bueno, vamos a tener un eje de ordenada donde vamos a
a poner a las dos variables, a ahorro y a la inversión, y vamos a tener una eje de abscisas donde vamos a medir el ingreso. Vamos a trazar la curva de inversión autónoma, como ya la conocemos, y también vamos a trazar la curva de ahorro, como también ya la conocemos, que tiene un origen en la abscisa negativa. El punto donde se cruza el ahorro con la inversión determina el ingreso de equilibrio. Y por lo tanto, este punto, si lo trasladásemos al gráfico anterior o a lo que hablábamos anteriormente, es igual al ingreso de equilibrio que habíamos determinado en el gráfico anterior. Perdón. Bueno. Es igual al ingreso de equilibrio que habíamos determinado en este gráfico. Bueno, ahora bien, que el ahorro sea igual a la inversión, es la primera condición de equilibrio. Esta primera condición de equilibrio no es que se va a dar primera, ni que es más importante o menos importante. Es simplemente por una cuestión de posición que la ponemos como que la calculamos o la determinamos como en primer medida. Pero se da de manera simultánea la otra situación o condición de equilibrio. Entonces, la primera condición de equilibrio que determinamos es que el ahorro es igual a la inversión. Tanto desde el punto de vista de lo que es la inversión y el ahorro planeado, como el realizado. Ahora bien, cuando incorporamos al análisis el gasto agregado total, el equilibrio se alcanzará cuando la suma del gasto de consumo planeado o deseado por las familias, el gasto de inversión deseado o planeado por las empresas, sea igual al producto o renta nacional. Por lo tanto, eso es el ingreso. En pocas palabras, el ahorro va a ser igual a la inversión cuando se haya alcanzado al ingreso o renta de equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿No hay preguntas, chicos? Bueno. Vamos a ver ahora el análisis gráfico de esto que estamos viendo. Tenemos un gráfico 1, que es el que acabamos de ver, el gráfico anterior, y que recordarán que este gráfico está... bueno, no, este gráfico no, acá está mal, este es 200, es 400. Pero bueno, no importa, se chiporroteó, porque acá había un problema, ¿se acuerdan el gráfico donde estudiamos el tema cuando hicimos el cuadrito del gasto autónomo, del consumo autónomo, cuando estudiamos el consumo? Pero no importa, bueno, a esto, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia, ¿se acuerdan? Y los valores tienen que ser iguales, no puede ser 200 acá, sino que tiene que ser igual. Pero no importa. Vamos a ver. No, perdón, estoy diciendo mal, olviden. Borremos eso que acabo de decir, porque acá lo que estamos midiendo es la inversión, no es igual al gráfico, es igual al gráfico que acabamos de ver, del ahorro igual a la inversión, perdón. Bueno, acá tenemos en el gráfico 1, el gráfico del ahorro igual a la inversión, que es igual al que vimos recién. Tenemos la curva de ahorro que parte con una ordenada al origen negativa y una inversión autónoma con una ordenada al origen, por supuesto, positiva, que es plana u horizontal porque no depende de la tasa de interés. Habíamos dicho que había un punto de equilibrio cuando el ahorro era igual a la inversión.
Este punto, acá lo que estamos tratando de explicar es lo que dije recién, ¿no es cierto? Este punto de equilibrio, que el ahorro es igual a la inversión, determina una cantidad de renta de equilibrio, que es esta, que la vamos a trasladar a la cruz keynesiana. Y trasladándolo a la cruz keynesiana, determinamos una demanda agregada, un ingreso en las abscisas, extendemos el ingreso de equilibrio y vemos que en la bisectriz de 45 grados coincide al cortar a la demanda agregada con el punto del equilibrio del ahorro igual a la inversión. Lo que esto quiere decir, simplemente, lo que pasa es que acá, bueno, está complicado porque no están equidistantes por ahí las distancias, porque no es fácil hacerlo así con las líneas. Pero lo que quiere decir esto es, en el gráfico 1 representamos el equilibrio que el ahorro es igual a la inversión. Esta es una condición de equilibrio. En el gráfico 2 representamos la situación en que está en equilibrio la oferta agregada y la demanda agregada. Para que la economía esté en equilibrio, tanto la oferta agregada debe ser igual a la demanda agregada, como al mismo tiempo debe ser igual al ahorro y debe ser, o se debe dar simultáneamente que el ahorro sea igual a la inversión. Repito, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y simultáneamente se da que el ahorro es igual a la inversión. En esas dos situaciones encontramos que la economía está en equilibrio. Si no se entendió, lo vuelvo a explicar, pero porque acá por ahí lo expliqué con un poquito de confusión. Con lo último que dijo se entendió mejor, profe. Bueno, vamos a ver en el gráfico 2. En el gráfico 2, la oferta agregada, como habíamos dicho, es igual a la demanda agregada. Este puntito de equilibrio. A la derecha o sea, a la derecha de este punto, de este que está acá, a la derecha, estos puntos que están acá, la oferta es mayor a la demanda. Y por lo tanto, y acá viene la historieta que estábamos hablando, existirá una variación no planeada de existencias. En este punto tiene que ser variación planeada de existencia. Si se hacen los cálculos, por ejemplo, y aparece un punto acá, quiere decir que no está en equilibrio entonces la oferta y la demanda, quiere decir que hay una variación no planeada de existencia. Las empresas acá en este punto, a la derecha del punto E, dejarán de producir. Todo esto, acá, puntos a la derecha de E, las empresas dejan de producir, con el objetivo de rebajar o bajar sus stocks. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar el punto de equilibrio, E. A la izquierda del punto de equilibrio E, en la demanda agregada, lo que ocurrirá es que la demanda es mayor que la oferta. Por lo tanto, las empresas aumentarán la producción para alcanzar o hasta alcanzar el punto de E, que es la producción de equilibrio. En consecuencia, en el mercado, bueno, entonces para resumir esto, puntos a la derecha en la cruz keynesiana, ¿no? El punto de equilibrio tiene que coincidir o tiene que darse simultáneamente, no son el ingreso sí es igual, pero no es que el ahorro va a ser igual a la inversión, sino que lo que determina el ahorro igual a la inversión es un ingreso de equilibrio. Ese ingreso de equilibrio tiene que ser igual, el mismo ingreso de equilibrio, en donde la oferta y la demanda son iguales. En los puntos a la derecha de este punto de equilibrio, en el demanda, lo que tenemos es una variación no planeada de existencias positiva y por lo tanto las empresas dejan de producir. Puntos a la izquierda de este punto E de equilibrio, tenemos una variación no planeada también, pero
en donde la demanda va a ser mayor que la oferta y por lo tanto las empresas van a aumentar la producción hasta alcanzar el punto B. Siempre tienden a alcanzar, la economía tiende a alcanzar el punto de equilibrio en donde la oferta es igual a la demanda y el ahorro es igual a la inversión. Entonces, el mercado de bienes se encuentra en equilibrio cuando el nivel de precios vigentes, o al nivel de precios vigentes, todavía nosotros los precios no lo vamos a ver más adelante, que los precios nos van a preocupar no demasiado en el mercado de bienes. Pero bueno, como definición podemos decir que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio cuando al nivel de precios vigentes, el nivel de producción ofrecido es igual al gasto planeado, o sea, la demanda. Y en ese punto se tiene que dar simultáneamente que el ahorro es igual a la inversión. ¿Se entendió, chicos? ¿Podría repetir, por favor? Bueno, lo que estamos diciendo acá, que el mercado de bienes, que es lo que estamos estudiando, se encuentra en equilibrio cuando al nivel de precios vigentes, es por definición decimos esto al nivel de precios vigentes, el nivel de producción, o sea la oferta, y sub cero, es igual a la cantidad del gasto total realizado, que es la demanda, o sea oferta es igual a la demanda, y que en ese punto se tiene que dar simultáneamente que el ahorro sea igual a la inversión, que es lo que dije antes. ¿Se entendió ahora mejor? Sí, profe, gracias. Bueno, acá hemos alcanzado una importante cuestión, es que hemos determinado una primera condición de equilibrio, que el ahorro es igual a la inversión, y hemos determinado ya un punto de equilibrio en donde nos permite ver, donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y que nos permite ver que en ese punto de equilibrio que determina la renta de equilibrio, en ese punto el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando un poco en este tema, porque, como les dije antes, sabemos, o ahora ustedes van a saber, de que en la economía, en el mercado de bienes, no existe un solo punto de equilibrio, sino que existen muchos puntos de equilibrio. Entonces ahora vamos a ver cómo es que llegamos a determinar esos muchos puntos de equilibrio y cuán importante es esta historia de la inversión autónoma que hemos analizado a partir de la teoría keynesiana pura. Ahora vamos a compartir la segunda parte de no sé por qué me gusta este panel que aparece, pero bueno. En el modelo que estamos estudiando, entonces, ya tenemos identificado el consumo, la función consumo, ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es la función ahorro. Y ya hemos determinado que la inversión es igual a la inversión autónoma. Esto es un dato importante que acabamos de ver. Además, hemos hallado que una de las condiciones de equilibrio, que es que el ahorro es igual a la inversión. Y a partir de considerar la inversión como autónoma, hemos alcanzado un punto de equilibrio en donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y la expresamos gráficamente en lo que llamamos la cruz keynesiana, con ese puntito que hemos determinado, y que gramaticalmente, digamos, se determina como el ingreso, o la renta de equilibrio, o producción de equilibrio, es igual a alfa, que es el multiplicador, por el gasto total autónomo. Pero como dijimos, no existe un solo punto de equilibrio. Pero antes de continuar y ver cuáles son los otros puntos de equilibrio que existen y cómo se determinan, vamos a detenernos en el multiplicador. Habíamos dicho que el multiplicador nos dice cuánto aumenta la renta de equilibrio
cuando se incrementa el gasto autónomo en una unidad o en un peso. Por lo tanto, el multiplicador es el cociente entre la variación de la producción de equilibrio y la variación de la demanda de inversión, que hace que obviamente varíe la producción. O sea, cuanto más varía la inversión, más varía la producción. Tanto en términos de tasas, entonces será positiva o negativa. Por ejemplo, hay un aumento de la inversión, entonces, por ejemplo, de un 5%, aumentará la producción. Vamos ahora a decir, no es así tan directo, pero vamos a decir un 5%. O en términos también de tasas, que disminuye la inversión, por ejemplo, un menos 5%, disminuye y por lo tanto provocará una disminución, no tan directa, ya vamos a ver, de por ejemplo un menos 5% en la producción. Pero lo que quiero mostrarle acá es que hay una relación directa entre la inversión y la producción que viene dada básicamente por el multiplicador. El multiplicador es lo que, digamos así, impulsa al ingreso o a la renta de equilibrio de acuerdo a la inversión que se produjo. Dicho de otra manera, el multiplicador es el número por el cual ha de ser multiplicado lo que aumenta la inversión para obtener el ingreso resultante de la renta. Luego veremos que esto aplica para el total del gasto agregado autónomo. Acá estamos hablando de la inversión solamente, pero después lo vamos a incorporar esto a todo el gasto agregado autónomo. Vamos a ver, para que ustedes entiendan, un ejemplo muy sencillo y de la vida casi diaria, o podríamos decir. Supongamos que nosotros hacemos una inversión de 1.000 pesos para construir un quincho. Cualquiera de ustedes. Cualquiera hace una inversión de 1.000 pesos para construir un quincho. Los albañiles y proveedores de materiales de construcción aumentarán en total sus ingresos en esos 1.000 pesos. O sea, yo con los 1.000 pesos que voy a invertir, una parte va para los albañiles, pago mano de obra, y otra parte va para pagar materiales de construcción. O sea, se lo apoya a una empresa. Supongamos que la propensión marginal a consumir es, por ejemplo, ¿se acuerdan? La propensión marginal a consumir es la porción del ingreso que se destina al consumo. Entonces supongamos que la propensión marginal a consumir es, por ejemplo, de 0,66. Por lo tanto, significa que entre todos ellos, o sea, cuando yo le compro una parte a la empresa, los materiales de construcción, y le pago una parte de los 1.000 pesos, esa parte, en todo el ruedo de la economía, antes o después, va a parar a las familias. Ya lo sabemos. Eso porque dijimos que los dueños de los factores de producción son las familias. Por lo tanto, siempre los ingresos, los recursos van a parar de alguna u otra forma, antes o después, a las familias. Entonces, es válido aplicar que estos 0,66 para el total de los 1.000, ya sea para los directos que se le paga a los albañiles, que son familia, como al que se paga a la empresa, que luego, ya sea por pago de factor trabajo, factor capital o lo que sea, va a parar a las familias. Por lo tanto, estos bienes esta propensión marginal a consumir, lo que va a provocar es un nuevo consumo de 660 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar el 0,66 de la propensión marginal a consumir por los 1.000 pesos que teníamos, que habíamos repartido. Ahora bien, estos 660 pesos son consumidos nuevamente por otras familias. Y si a su vez la propensión marginal a consumir, y como sabemos es un parámetro que permanece constante, sigue siendo 0,66, estos segundos también crearán ahora 0,66 por 660 de nuevos gastos, o sea, 435,6. O sea, fíjense, tenemos un primer gasto de 1.000, al cual le agregamos 660, y ahora le agregamos 435. Así sucesivamente. Así, de este modo, y con una inversión original de 1.000 pesos, se establece toda una cadena de gastos secundarios de consumo.
Esta es una cadena decreciente, que vamos a ver que tiene cómo se produce. Bueno, que está aquí. Es sencillo, simplemente ustedes lo van siguiendo, se va aplicando. Acá lo que vamos a tener son los gastos. Y acá lo que vamos a tener es acá la propensión marginal a consumir, que es 0,66, multiplicado por los nuevos gastos que se van produciendo. Profe, la propensión marginal a consumir siempre va a ser 0,66, o sea, en este caso. En este caso sí. Claro, sí. Entonces, por Sí. ejemplo, en otro caso, si usted plantea que, qué sé yo, que sea del 0,30, cada vez que se consuma, la propensión va a ser del 0,30. Correcto. Se va a multiplicar por 0,30. Perfecto. De acuerdo. Y si es 0,80, se multiplicará por 0,80. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, en este cuadro lo que tenemos que ante una inversión inicial de 1.000 pesos, que está por acá, lo que pasa es que a mí me lo tapa una menú que tengo. Ante una inversión inicial de 1.000 pesos y con una propensión marginal de 0,66, bueno, esto es una progresión geométrica, digamos eso. Va a ser una propensión geométrica. El resultado de la propensión geométrica es 1 sobre 1 menos el factor constante, que en este caso es 0,66 y que para nuestro caso es la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, fíjense ustedes que 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir es 2,941. 2,941 es el resultado del multiplicador. En pocas palabras, si yo conozco la propensión marginal a consumir de un país, podemos conocer el multiplicador que tiene ese país. Y por lo tanto, lo que se puede conocer es, ante una inversión, por ejemplo, del gobierno en obra pública, ¿cuánto se va a expandir la renta o la producción de equilibrio? Por eso es tan importante y tan valioso saber el multiplicador. Entonces, si el multiplicador es 2,91 y la inversión original, ahora sé que la renta de equilibrio se va a expandir en 2.941. ¿Se entendió? 2,941 por 1.000. O sea, que con una propensión marginal a consumir de 0,66 el multiplicador es, bueno, es 2,94, que es lo que venimos diciendo. Como se ve, el multiplicador depende de la propensión marginal al consumo. Por tanto, cuanto más grande sea C, más grande sea el multiplicador. Será el multiplicador. Y esto es importante. Es muy importante. O sea, un multiplicador, una propensión marginal a consumir de 0,66 generará un multiplicador menor que una propensión marginal a consumir de 0,80. ¿Se entendió eso? Profe, yo lo que quiere decir es que si con una inversión original de 1.000 pesos, lo que se va a tomar como la renta general es 2.941, o sea, como que esos 1.000 pesos para el ingreso del nacional representan 2.491. ¿Me entiendo bien? No representan, se transforman en 2.941. ¿De acuerdo? O sea, Sí, lo sí. que quiere decir es que en una inversión original, por ejemplo, de 1.000 pesos, y nosotros conocemos el multiplicador que es 2,94, esos 1.000 pesos a través de todo este proceso que hemos descrito, de que se van consumiendo las familias, etcétera, etcétera, por esa propensión marginal que existe, determina que la renta final es de 2.941. O sea, una inversión original de 1.000 pesos
acumula, digámoslo así, una renta final, produce una renta final, genera una renta final de 2.941 pesos. Y eso es por el multiplicador. Por eso es tan importante el multiplicador. Y por eso es un multiplicador keynesiano, porque Keynes fue el que determinó este proceso. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Entonces es importante porque nosotros estamos definiendo al multiplicador como aquel parámetro que nos dice en cuánto aumenta la renta cuando aumenta en un peso, o en una unidad, o en un peso, lo que sea, la inversión, o la podemos llevar después al gasto autónomo total. Entonces, si yo tengo un gasto autónomo de X y lo aumento ahora en 1.000 pesos, yo sé con un multiplicador de 2,941 que esa renta, o esa inversión original de 1.000 pesos, o ese gasto total autónomo nuevo de 1.000 pesos, se va a transformar en 2.941 de aumento de renta. ¿Sí? Por tanto, un aumento del gasto autónomo eleva el nivel de renta de equilibrio. Y, bueno, por el multiplicador, obviamente. Y lo va a aumentar en mayor medida cuanto más alto sea el multiplicador. Bueno, acá. Y el aumento de la renta es un múltiplo del aumento del gasto autónomo, claro. Porque obviamente depende del multiplicador. Y cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, como decíamos, esta es una C chiquita, mayor es el multiplicador que surge de la relación entre el consumo y la renta. Bueno, este multiplicador a nosotros nos va a llevar durante toda esta parte como un parámetro muy importante y muy necesario para el modelo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a continuar. ¿Se entendió? Por favor, díganme si acá hay algo que no me pude explicar bien y que ustedes tengan alguna duda. Sí, se entendió, profe. Bueno, veamos. Ahora podemos avanzar en la búsqueda de la otra condición de equilibrio de la economía. Habíamos dicho que la primera condición de equilibrio era ahorro igual a la inversión, y ahora estamos en condiciones de incorporar el análisis de la segunda condición de equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es este cambio que planteó Hicks en su momento. O sea, Hicks observa que Keynes había determinado a la función inversión como una inversión, o a la inversión como una inversión autónoma. Había determinado que la inversión era una inversión autónoma. Entonces, cuando él realiza su análisis, él observa que con esa inversión autónoma lo que puede determinar es un punto de equilibrio en la economía. ¿Qué es lo que determinamos nosotros? Puede determinarse un punto de equilibrio. Pero Hicks sabe, como saben todos los economistas, de que no existe un solo punto de equilibrio en la economía. Y sabe que considerando a la inversión solamente como autónoma, no puede alcanzar todos los puntos de equilibrio que tiene la economía. Y por lo tanto, formula y lo plantea a Keynes, el cual acepta, de que aún en situación de depresión existirán algún nivel de inversión, por más mínimo que sea, privada, que dependerá de la tasa de interés. O sea, dependerá de otras variables, de ingreso, con todo lo que dijimos antes, que lo englobamos en la tasa de interés. Por lo tanto, lo que hace Hicks es incorporar a la inversión dependiendo también, no solo de la inversión autónoma, o no va a ser solamente la inversión autónoma, sino haciéndola depender de la tasa de interés. Esto tiene una importancia crucial, porque lo que hace es redefinir entonces a la función inversión. Y ahora, la función inversión, que antes la teníamos solamente como de inversión igual a la inversión autónoma, ahora la incorporamos a la tasa de interés. Pero la hacemos depender de la tasa de interés. ¿Qué es que hacerla depender de la tasa de interés? Y bueno, decir que hay una parte de la inversión
que depende de cuán alta o cuán baja pueda ser la tasa de interés. O ante movimientos en la tasa de interés, cómo reacciona la inversión. Fíjense ustedes, si la tasa de interés es alta, ¿la inversión cómo será? ¿Aumentará o disminuirá? Si la tasa de interés aumenta, ¿la inversión que aumentará o disminuirá? ¿Qué les parece a ustedes? Disminuye. Disminuye. Exactamente, por una sencilla razón. Todo proceso de inversión, ya vamos a ver que también hay otra cosa que está incluida dentro de esto, otro concepto que está incluido dentro de esto, pero todo proceso de inversión, mayoritariamente, aunque después vamos a incorporar otro concepto que también lo contempla, mayoritariamente depende de un préstamo. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos un préstamo, una empresa pide un préstamo, lo que le van a cobrar es una tasa de interés. Por lo tanto, si la tasa de interés aumenta, las empresas van a pedir menos préstamos. Por lo tanto, la inversión disminuye. Eso es básicamente. Ahora, si la tasa de interés disminuye, lo que va a hacer es que las empresas quieran invertir, porque van a tener más facilidades para pagar los préstamos, y entonces aumenta la inversión. Por lo tanto, existirá una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menor será la inversión. Y cuanto más baja sea la tasa de interés, mayor será la inversión, como lo vemos en este gráfico. Ahora bien, puede ser, o sea, ¿por qué colocamos acá a la letra B chica? Esta B, minúscula, es un parámetro. ¿Por qué aparece el parámetro, que lo plantea Hicks, por supuesto? Y es muy sencillo. La conducta de los empresarios depende de muchísimos factores. Por lo tanto, toda esa conducta que hace que un empresario reaccione de una determinada manera o de otra ante cambios en las tasas de interés, se resumen en este parámetro llamado B. Y a este parámetro llamado B se le denomina sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Por lo tanto, y esta sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, que es un parámetro fijo en el tiempo, se determina simplemente analizando a lo largo de mucho tiempo, muchos años, décadas, cuál es la relación que existe o el comportamiento que existe en los inversores o en las empresas ante cambios en la tasa de interés. Son datos estadísticos, en donde se ve que un año aumentó la inversión tanto, aumentó la tasa de interés tanto, disminuyó la inversión en tanto. Al otro año disminuyó la tasa de interés en tanto, aumentó la inversión en tanto. Bueno, todo eso de vuelta se saca una recta de tendencia, que es el promedio, digamos, de esa nube de puntos, y se determina el parámetro que representaría a la conducta de los empresarios. Entonces, esta sensibilidad de la tasa de interés, a la tasa de la inversión a la tasa de interés, nos está diciendo cuánto más o menos aumentará la inversión ante cambios en la tasa de interés. Y, por lo tanto, cuanto más grande sea B, el número, sea el parámetro B, cuanto mayor sea, mayor será la sensibilidad y mayor será la reacción de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Esto mismo, y bueno, y ahora vamos a dar un ejemplito rapidito, pero lo primero que tenemos que decir es que esto mismo es lo que determina la pendiente negativa de la curva de inversión. Cuanto más alta sea B, o mayor sea B, la pendiente más plana será. Cuanto más chica sea B, la pendiente más vertical se transformará. ¿Por qué es importante esto? Y es importante porque, fíjense ustedes, con una B chica, más baja o chica, o como quieran verla, comparando dos situaciones, que fuera, por ejemplo, así, ¿se ve? Se necesitarían
grandes cambios en la tasa de interés para provocar cambios, o algún cambio, pequeño inclusive, en la inversión. Pero con una B alta o mayor, y por lo tanto una pendiente más aplanada, pequeños cambios en la tasa de interés provocan grandes cambios en la inversión. Viendo esto que acabo de decir, ¿a ustedes cómo les parece que es la B de la Argentina? Alta. ¿Vos pensás de que, por ejemplo, la tasa de interés varía en medio punto y ya saltan las inversiones? Por ejemplo, bajan medio punto y ya los empresarios saltan a invertir. Pero puede ser, profe, que no inviertan porque es inestable. Bueno, habíamos dicho que la tasa de interés, confluía, hacíamos confluir todos los conceptos que hacen a las decisiones de inversión. Por lo tanto, la tasa de interés nos dice eso, que es inestable, o que hay buenas perspectivas, o que hay malas perspectivas, que hay buenas expectativas, o hay que malas expectativas. Nos dice todo eso. Entonces, en la Argentina, ¿cómo piensan que es la pendiente de la curva? ¿Aplanada? Donde pequeños cambios, lo cual significaría que esto es grande, B es grande, y pequeños cambios provocan grandes saltos, o más vertical, donde B es más chica y se necesitan grandes cambios en la tasa de interés para producir cambios, aunque sean pequeños en la inversión. No, yo creo que es vertical, más tirando a vertical. Más tirando a vertical. Sí, está bien. Que la B es más chica, ¿no es cierto? Y sí, fíjense ustedes, miren simplemente la tasa de interés que tenemos en estos momentos, dando vueltas, ¿no? Que están por las nubes, y cuando se hace una modificación de una tasa de interés se cambian en 10 puntos, 15 puntos porcentuales, un disparate. Países como Estados Unidos, que tienen una pendiente que la B es grande, muy alta, porque los empresarios reaccionan rápidamente y tienen una pendiente aplanada, un pequeño cambio. En Estados Unidos las tasas de interés cambian en menos por ahí de medio puntos porcentuales. 0,25 de cambio en la tasa de interés de referencia en Estados Unidos provoca por ahí un cimbronazo en la economía. Nosotros tenemos que mover la tasa de interés más o menos un 20 o un 30% para que produzca algún cimbronazo. Positivo o negativo, quiero decir, ¿no? Y lo cual no siempre son negativos, ¿no? los cimbronazos. Por lo tanto, esto es simplemente para que tengamos en cuenta eso y veamos cuán importante es esta historia que estamos viendo ahora con respecto a la inversión. Por eso mismo es que la tasa de inversión, ¿se acuerdan que les hablaba de la tasa de inversión, que es la relación que existe de lo que se invierte? Las empresas invierten en relación al producto, es baja en relación a otros países, no solo de los países desarrollados como Estados Unidos, europeos o lo que sea, sino inclusive con los de la región. Porque nuestra sensibilidad de la inversión a la tasa de interés es muy baja. Entonces se produce, es muy inflexible, en pocas palabras, la reacción de los empresarios es muy inflexible, por lo que sea, por expectativas, por historia, por memoria, por lo que pasa en la actualidad, por lo que pasó, por lo que va a pasar, por lo que ustedes quieran. Pero Profe, es así, ese es un gran problema. Sí. Disculpe, comparándolo, por ejemplo, con un concepto de economía 1, ¿se la podría denominar inelástica la curva? No, lo que pasa es lo siguiente, lo que es inelástica es la reacción, no la curva. ¿Por qué? Yo podría decir, si pongo esta curva más vertical, sí, podría decir, esta curva más vertical es más inelástica que esta que es más horizontal. Sí, podríamos asimilar. Está bien, correcto. Podés asimilarlo perfectamente. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, el tema está en que la inversión autónoma determina o establece la posición de la curva. Y la pendiente, como decíamos recién, depende de menos B por I. Y todo lo demás es lo que acabo de explicarles. ¿De acuerdo? Ahora
ahora vamos a entrar, y vamos a ver si llegamos, por lo menos vamos a llevar a esto, a la expresión formal, es lo siguiente. El modelo de equilibrio de la renta que estamos viendo, denominado modelo de Hicks-Hansen, o curva IS, fíjense ustedes que se denomina IS porque ahí nos está mostrando las dos, nos está diciendo, digamos así, las condiciones de equilibrio, que cuando el ahorro es igual a la inversión, la curva que vamos a determinar y encontrar nos dice que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Fíjense ustedes, están con una simple expresión nos está diciendo tantas cosas. Que cuando el ahorro es igual a la inversión, la curva que determinamos, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Nos está dando las dos condiciones de equilibrio. Y esto se le llama curva o modelo IS. Este modelo, ahora estamos en condiciones de llegar a lo que determina este modelo, y que en definitiva la curva que obtendremos es la representación gráfica de lo que Hicks desarrolló y lo que Hicks desarrolló y formuló, para decirlo de mejor manera, y que Hansen popularizó como tal, ¿no? Este modelo, y que tuvo muchísima, pero muchísima importancia después de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de la década de 1970. Y todavía se sigue utilizando, sobre todo para estudios y análisis del comportamiento del equilibrio dadas determinadas condiciones. Bueno, entonces entramos en lo que se llama el núcleo de la macroeconomía en cuanto al análisis del equilibrio. Y ahora lo que nos vamos a meter entonces es el modelo IS desde el punto de vista formal analítico. Y vamos a ver de que también es simple y sencillamente incorporar variables, hacer pasajes de términos, sacar factor común y alcanzar un resultado. Partimos de nuestra ecuación de demanda agregada, porque es lo que vemos, lo vemos desde el punto de vista de la demanda, como estamos haciendo y viéndolo, en donde, y la demanda agregada la estamos viendo resumida, como el consumo más la inversión, estamos trabajando sin sector gobierno y sin sector externo, y vamos a ver que ahora cuando incorporemos en su momento a las dos, al sector gobierno y al sector externo, no va a cambiar en lo más mínimo la expresión final, ni tampoco va a cambiar su forma gráfica, solamente que vamos a tener en cuenta en el análisis otros factores y otros elementos. Ahora conocemos ya las funciones de estas variables de consumo e inversión, que es la que vamos a considerar, que son el consumo es igual al consumo autónomo, a la propensión por el ingreso, y ahora sabemos que la inversión es igual a la inversión autónoma menos B por I, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés por la tasa de interés. Porque acá lo que estamos haciendo ahora es haciendo depender a la inversión de la tasa de interés. Reemplazando, lo que vamos a tener que la demanda agregada va a ser igual al consumo autónomo más la propensión por el ingreso, más incorporamos, por supuesto, estamos reemplazando a la función inversión, y autónoma menos B por I. Agrupamos los componentes autónomos. Esto de agrupar los componentes autónomos lo vamos a hacer siempre. Todas las letritas que veamos, o variables que veamos con asteriscos, son autónomos, y a esos los vamos a agrupar en la A autónoma, o gasto total autónomo. Entonces ahora agrupamos el consumo más la inversión autónoma, que no era ni más ni menos que la anterior en última instancia. Eso no modifica con respecto a la anterior. Y nos queda que la demanda agregada es igual al gasto autónomo más C por I menos B por I. Ahora estamos incorporando menos B por I. Como antes, sabemos que la demanda agregada es igual al ingreso. Por lo tanto, el ingreso va a ser igual al gasto autónomo más C por I menos B por I. Solo estamos reemplazando ingreso por demanda agregada. Bueno, de la misma manera como hicimos la vez pasada, lo único que tenemos que hacer es pasajes de término
sacamos factor, vamos a hacer el pasaje de término, vamos a llevar C por I menos B por I al primer término. En el primer término sacamos factor por U, vamos a sacar factor común, en lo cual es como hicimos antes, y nos va a quedar 1 menos C por I igual a A menos B por I, nada más. Volvemos a hacer pasaje de término, llevando el multiplicador, que era este, a este lado de la expresión, y entonces nos queda el multiplicador, que es 1 menos C, por lo que nos quedaba de este lado, que es A por menos B por ahí, que ya ahora sí lo ponemos entre paréntesis, porque este gasto total autónomo está afectado por la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, y obviamente la tasa de interés. Y acá llegamos a la expresión formal de la curva IS. Esta expresión formal de la curva IS es lo que nos dice, ¿no es cierto?, que la oferta agregada, que sería I, o renta de equilibrio, es igual a la demanda agregada, que es el multiplicador por el gasto autónomo menos B por I. Esta es la segunda condición de equilibrio de la economía. ¿Hay alguna duda en esta parte? ¿Me escucharon, chicos? No, por mi parte no, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene? ¿No? ¿Está todo bien? Seguimos. Bueno, esto ahora, lo que vamos a alcanzar, lo que vamos a ver, y les pido que le presten mucha atención a la obtención gráfica de la curva IS. Obviamente que cuando nosotros esto lo dábamos de manera presencial, podríamos decir que era más importante desde el punto de vista didáctico, o la importancia, mejor dicho, que los alumnos le daban, porque luego en los exámenes, tanto parciales como finales, se pedían las deducciones gráficas y también analíticas de la curva esta. Ahora las limitaciones que nos impone la virtualidad nos impide hacer esta historia. No les puedo pedir a ustedes en un examen final que no tienen porque ni siquiera yo lo tengo, una tabla atrás, algo para escribir, que hagan una deducción de las curvas. Por lo tanto, lo que les pido es que presten atención para interpretar esto, porque si bien en el examen final no vamos, o en el parcial, no vamos a pedir que dibujen una deducción, sí vamos a preguntar, o yo por ejemplo, nosotros en el final, básicamente, les muestro gráficos, por ahí incompletos, donde les pido que me digan cómo, con palabras, ¿no?, cómo se hace para llegar por ejemplo, a la curva IS. Yo les puedo mostrar un gráfico de la demanda agregada, de esto que es la cruz keynesiana, solamente con la bisectriz y una curva de demanda agregada. Puedo mostrarles solamente este segundo gráfico, y les digo, bueno, ahora díganme cómo, y explíquenme con sus palabras, cómo hacen para determinar esta curva. Y lo pueden hacer, lo pueden explicar con las palabras. Sin necesidad, lo pueden ir dibujando al lado. Por eso yo les pido que ustedes tomen ahora, si tienen un lápiz, un bolígrafo, una virome y un papel, y vayan viendo conmigo lo que voy a explicar. El gráfico que está arriba es lo que se denomina, que llamábamos cruz keynesiana. En este gráfico tenemos lo que ya conocemos, la demanda agregada y el ingreso. En este dibujo, o sea, vamos a representar la demanda agregada y el ingreso. En este gráfico tenemos la bisectriz de 45 grados,
Y en este gráfico vamos a tener una primera curva de demanda agregada que va a ser esta ordenada al origen. Esta ordenada al origen, ahora, tiene, como se ve, que es el gasto autónomo menos B por I. Y sub 0 porque vamos a hablar de una tasa de interés sub 0. Donde corta la curva de demanda agregada a la bisectriz, como ya sabemos, determina el punto de equilibrio, ese punto de equilibrio que ya conocimos antes. Y ese punto de equilibrio que se determina es determinar el ingreso de equilibrio, que es este punto. Ahora dibujamos el gráfico abajo. Siempre tiene que ser vertical, no podemos ponerlo horizontal porque no nos daría nunca. Desde el punto de vista de la lógica de la deducción, no podríamos hacerlo poniéndolo de manera horizontal al costado, tiene que ser vertical. Entonces, de manera vertical ponemos el siguiente gráfico, donde vamos a medir la tasa de interés. Ven cuán importante es la tasa de interés que incluye o que introdujo Hicks en el análisis de la inversión. La tasa de interés y el ingreso, que es el mismo ingreso que tenemos en la cruz keynesiana. Y entonces ahora nos planteamos lo siguiente. Lo primero que vamos a decir es, a este nivel de ingreso, de equilibrio, que se determina por esta primera curva de demanda agregada, sí o sí le corresponderá un determinado nivel de tasa de interés. En la economía hay una tasa de interés. Todavía no sabemos, no tenemos la menor idea de dónde viene esa tasa de interés. No importa, ya lo vamos a ver de dónde viene la tasa de interés. Pero lo que sí sabemos, y podemos saber ya, es que a cualquier nivel de ingreso de equilibrio existirá un tipo de interés. La economía nuestra, de la Argentina, tiene al nivel de Producto Bruto que tenga, de qué sé yo, X miles de millones de dólares, una tasa de interés del 54%. Esa es la tasa de interés del mercado que existe en este momento. Por ejemplo, no sé si es 54, no me acuerdo exactamente, o 63, pero bueno, a eso me refiero. Entonces, tenemos ya determinado este punto de equilibrio en esta abscisa de este segundo gráfico. Y ahora, en este segundo mismo gráfico, nos preguntamos, en el cual fíjense ustedes que estamos midiendo, como decimos, la tasa de interés y el ingreso. Nos preguntamos, entre la tasa de interés y el ingreso, ¿cuál es la variable exógena? O sea, aquella variable que, modificándose, cambia o modifica a la variable endógena. ¿Cuál es la exógena? Recuerden la expresión, y la miramos, esta. Lo que estamos representando es esta expresión, abajo, en el gráfico de abajo, esta expresión. Entonces tenemos que I es igual a esto, I es el resultado. Ya les expliqué. Entonces, si es el resultado, ¿cuál será la variable endógena y cuál es la variable exógena? Entre I, tasa de interés, e I, ingreso, o renta de equilibrio. La variable endógena es el ingreso y la exógena es la tasa de interés. Perfecto. Usted aprobaría el final. Entonces, si la variable exógena es la tasa de interés, lo que nos preguntamos es, ¿qué ocurre cuando se modifica la tasa de interés? Y vamos a suponer de que lo que ocurre es que se modifica para abajo, que baja la tasa de interés. Y de I sub 1, que este era el nivel que teníamos, de I sub 0, de I sub 0, baja a I sub 1. Y acá viene la lógica o la secuencia lógica que ustedes tienen que aprender. Si la tasa de interés baja, ¿qué es lo primero que afecta una baja en la tasa de interés en el mercado de bienes? ¿A quién afecta? ¿A qué variable? ¿O a qué actividad? ¿De quién depende principalmente la tasa, de quién se hace depender explícitamente la tasa de interés? La inversión. La inversión. Por lo tanto, si la tasa de interés baja, ¿qué es lo primero que se modificará? La inversión. La inversión. ¿Y la inversión qué hará? ¿Subirá o bajará?
Va a bajar. ¿Cómo? A ver, habíamos dicho que había una relación inversa entre tasa de interés e inversión. Si la tasa de interés baja, quiere decir de que los bancos bajan la tasa de interés y las empresas pueden pedir más préstamos. Entonces, ¿la inversión baja o aumenta? Si la tasa de interés aumenta, la inversión baja y si no, al contrario. Bueno, pero miremos, prestemos atención a esta secuencia para ir fijarnos una línea y después se hacen todas las deducciones correspondientes, adicionales. Acá lo que estamos diciendo es, baja la tasa de interés. Entonces, si baja la tasa de interés, ¿a quién afecta? Lo que dijeron La recién, ¿a quién? inversión, la inversión aumenta. La inversión aumenta. Si aumenta la inversión, ¿qué le pasará a la demanda agregada en este gráfico? Fernando, Sí, Aumenta. quedan 10 minutos. sí, gracias. Voy a terminar con los 10 minutos con esto. La demanda agregada aumenta porque es componente de inversión de la demanda agregada, ¿no es cierto? Y del gasto autónomo. Por lo tanto, la demanda agregada se desplaza hacia arriba. Fíjense ustedes, ¿ven la flechita acá arriba? Esta flechita, quiero decir, se desplaza hacia arriba. Y habrá una nueva ordenada al origen, ahora con una demanda agregada más arriba. Y esta demanda agregada, lo que determinó o lo que determina al cruzarse con la bisectriz, es un nuevo punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio determina una nueva producción de equilibrio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Y este punto de equilibrio lo trasladamos entonces abajo a la abscisa del nivel de ingreso que corresponde en este gráfico y vemos que se va a cruzar con el nivel de tasa de interés, obviamente, porque a este nivel de punto de equilibrio le corresponde esta tasa de interés que había bajado. La consecuencia es de que aumentó el ingreso, tanto lo vemos en el gráfico de la cruz keynesiana, como lo vemos en el gráfico en este gráfico. La curva que resulta es la curva IS que estamos hablando. Esta curva IS, o sea, perdón, acá quiero decir lo siguiente, teníamos un punto de equilibrio que era Z, el primero, que lo habíamos determinado con este punto de equilibrio de I sub 0, con esta tasa de interés I sub 0. Y ahora tenemos un punto de equilibrio W, que es el punto de equilibrio que se obtiene al determinarse, al bajar la tasa de interés, al determinarse un nuevo nivel de renta. Entonces tenemos dos puntos de equilibrio, Z y W. Dos puntos de equilibrio, dos puntos dibujados en un plano, los cuales los unimos y trazamos la recta, la curva IS. Entonces, para trazar la curva IS, lo que tenemos que determinar son los dos puntos en el plano, como lo acabamos de determinar con esta secuencia. Esta curva IS nos va a decir, y esto es muy importante, fíjense ustedes, la tasa de interés puede ir acá abajo, como podría haber ido acá, como podría haber ido acá, como podría haber ido acá, o podría haber ido por acá. A cualquier punto que vaya la tasa de interés, sí o sí le va a corresponder un nivel de renta de equilibrio. Por lo tanto, todos los puntos sobre la curva IS nos muestran las combinaciones de tasa de interés y de renta en los cuales el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Y esta es la definición de la curva IS, y esta es la definición del equilibrio en el mercado de bienes a través de esta curva IS. ¿Puede explicarme entonces con esto de la curva IS y qué se obtiene? ¿Y cómo se define? ¿Hay alguna duda?
¿podría decirnos ¿Cómo? nuevamente cómo se define? ¿Cómo se define? Bueno, lo digo Sí. rapidito porque ya estamos por cerca de las 8. La curva IS muestra todos los puntos, o sea, mejor dicho, todos los puntos sobre la curva IS, todos los puntos sobre la curva IS, acá tenemos el W, Z, podrían ser todos, los infinitos puntos que pueden existir sobre la curva IS, muestran las combinaciones entre tasa de interés y renta de equilibrio en las cuales el mercado de bienes está en equilibrio. Significa que cada punto sobre esta curva, el mercado de bienes está en equilibrio. En cada punto de esta curva se verifica que la oferta agregada es igual a la demanda agregada y que simultáneamente el ahorro es igual a la inversión. ¿Se entendió más ahora? Sí, profe, gracias. Bueno chicos, ahora dejamos acá. Fue una clase intensa, con muchos datos, con mucha información, con mucho que estudiar, y así van a ser, digamos así, hasta de aquí en más todas, ¿no? No hay nada que hacer, vienen de esta manera. Así que bueno, chicos, en la próxima clase nosotros vamos a continuar con estos temas, y hasta llegar a una clase en la cual podamos hacer una clase de consulta antes del parcial. Y el de parcial, como les decía, va a ser el lunes 10 de mayo. ¿De acuerdo? Bueno, les mando un saludo, que tengan buenas tardes. Si no tienen ninguna duda o consulta que hacer, nos despedimos acá hasta el próximo jueves. Chao, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves. Buenas tardes, que sigan bien.